del mes de septiembre del año 2004. Estamos aquí en una oficina de la productora Gromos para entrevistar a Gustavo Glick. Los entrevistadores son Federico Smeke, Valeria Belov y Mayra Resnick. La filmadora es Ariela Schnittman. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse usted y explicarnos en dónde nos encontramos, por favor? Bueno, yo soy Miguel Aníbal Glick, soy nieto de inmigrantes judíos que llegaron a Mauricio en 1891 y hoy estamos en las oficinas del Grupo Los Grobos en Carlos Casares. ¿Podría contarnos acerca de su familia, sus abuelos inmigrantes? Mi abuelo Marcos Glick llegó en uno de los primeros contingentes que llegaron a la Argentina en el plan de colonización judía que organizó el barón Mauricio Hirsch. Él provenía de Lituania, como muchos de los inmigrantes que llegaron a Carlos Casares, a la colonia Mauricio. Y aquí recibieron, él como tantos otros que vinieron, un pedazo de tierra para poder empezar a trabajar. El barón Hirsch quería demostrar al mundo. El barón Hirsch era un banquero muy rico que quiso ayudar a judíos perseguidos por los pogroms que había en Rusia en aquella época. Y un desafío era demostrar de que los judíos podían también trabajar la tierra y no solamente tener las ocupaciones que tenían en la vieja Europa, que a lo mejor no eran las que más querían, sino las únicas que le dejaban hacer. ¿Usted sabe qué clase de ocupaciones eran? En general eran sastres, eran zapateros, hacían oficios. Se les criticaba algunas actividades vinculadas con el préstamo de dinero a cambio de intereses, pero eran las cuestiones más marginales que les permitían hacer. No tenían acceso a la tierra. Lo cierto es que con mucho apuro, con mucha improvisación por ahí, llegaron a la Argentina. Más precisamente estuvieron unos días en el Hotel de Inmigrantes, que hoy está recuperado en la zona de Puerto Madero, donde hay un archivo importante de los barcos que llegaron y quienes llegaron en aquel entonces. Y bueno, hay un libro que cuenta muy bien la historia de los primeros inmigrantes para su llegada aquí a Colonia Mauricio, porque vinieron en tren hasta la estación de Carlos Casares, y ahí los esperaban en carretones, viejos carretones con ruedas altísimas, para llevarlos a Algarrobo, donde estaba la sede administrativa, por llamarla de algún modo, de Colonia Mauricio. Creo que ustedes estuvieron en el cementerio de Algarrobo, y cerca del cementerio hay una vieja casona que era la administración de la Jewish Colonization Association, que así se llamaba, la sociedad anónima, que había comprado las tierras y que se las daba en préstamo. No, había un crédito, sí, había un préstamo hipotecario, una hipoteca, no era ninguna donación, era una hipoteca con tasas de interés, etcétera, y los colonos inmigrantes que eran adjudicatarios de esas tierras tenían un plazo, yo no me acuerdo si era de 20 o de 30 años, para pagarlas con la producción. Además de las tierras les daban un par de vacas, un caballo, elementos de labranza. Y lo cierto es que la inmensa mayoría de ellos jamás habían trabajado la tierra. Era un desafío muy grande. Cuando llegaron, las viviendas no estaban preparadas, o sea, hubo un montón de sinsabores, y realmente el libro de Alperson, que es el cronista de la colonia y que está traducido al español, es digno de leerse para ver todos los sinsabores que pasaron esta gente cuando llegaron en 1891. Esto me olvidé de pagarlo. Usted nos ha estado contando sobre los colonos, cómo llegaron. ¿Cómo cree que la sociedad argentina los recibió? Bueno, vos tenés que imaginarte una Argentina muy distinta a la actual. Había una ley y una voluntad política en la época de que la Argentina, el único modo que tenía de crecer era con la inmigración.
con lo cual había leyes que propendían a la inmigración. Y bueno, yo no soy un profundo conocedor de la historia, pero hay un periodo de la Argentina donde pega un salto la cantidad de inmigrantes de una forma impresionante. Con lo cual la recepción por encima de la curiosidad que despertaban, porque digamos las corrientes inmigratorias más fuertes que tuvimos provenían, dos de ellas de países como España e Italia, donde al menos los españoles que habían estado presentes aquí desde la época de la colonización ya tenían su historia, de hecho la adopción del idioma. Y el italiano ya tenía algunas características muy particulares porque le costaba aprender el idioma, se notaba mucho su presencia por la forma de hablar. Con respecto a los judíos pasaba una cosa similar, con la diferencia que ni siquiera su idioma de origen es de raíz latina, con lo cual las dificultades en la pronunciación, más que nada lo que se cuenta era la comicidad de la época. Pero lo que sucedió, que en esa época había escuelas, las escuelas Laines se llamaban, donde los chicos tenían, como sucede ahora en las mejores escuelas de Buenos Aires, una doble escolaridad, donde por un lado aprendían el español y por otro lado seguían estudiando en yiddish, que era la lengua que se aprendía en el hebreo. Y en yiddish se estudiaban todas las materias, además. Y en las escuelas donde iba mi padre, que nació en la colonia, había mayoría de chicos de origen, chicos judíos, con muy pocos chicos criollos. Y estos chicos criollos se producía un fenómeno opuesto al que hoy se advierte con mucha preocupación en la comunidad judía. Había un proceso de asimilación del criollo a las costumbres judías. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, mi padre, yo los alcancé a conocer, tenía amigos con rasgos bien criollos, bien morochos, bien indígenas, no indígenas porque, digamos, el indígena americano, pero bien el criollo, el pelo negro, renegrido, medio duro y demás, que hablaban el yiddish en forma perfecta. En su casa se habían aprendido a cocinar las comidas judías, porque el medio donde ellos estaban se los permitía. Ellos podían irse a la tarde de la escuela en vez de estudiar yiddish, pero se quedaban. Y ahí es donde aprendieron. El proceso de inmigración, que me gustaría terminarte con respecto a la colonia, tuvo tremendas dificultades organizativas, pasaron un montón de cosas, por decir, jamás se cuestionó la buena voluntad del filántropo Hirsch, pero sí de la gente que vino aquí. ¿No? Es que ya había fenómenos de corrupción que no son nuevos en el mundo ni en la Argentina, y se padecieron bastante. Mi abuelo en particular fundó su familia, trabajó la tierra como fue el mandato del barón Hirsch, pagó su tierra, cumplió el mandato de todo judío de la época, que sigue siendo que la mayoría de sus hijos estudien una carrera universitaria, porque esta es la forma de mejorar culturalmente. Mi padre no fue de los que le tocó irse a estudiar, sino justamente de quedarse en el campo a ayudarlo a él a trabajar la tierra. Y bueno, yo lo digo con mucho orgullo, por eso no quería dejar de decirlo. En el libro de Alperson, que es el cronista, como le decía, de la colonia, va describiendo, porque si bien la tierra eran lotes de 150 hectáreas según la zona, se formaban grupos para que los dueños de las 10 parcelas de alrededor, u 8 o 12 o 13, pudiesen vivir más o menos juntos por razones de varias razones, de seguridad, porque todavía había no malones indígenas, pero sí había lo que le llamaban los matreros, eran gente marginal que andaba por ahí con restos de tribus indígenas y que solían atacar, robar, venir a robar, ¿cierto? Por ahí llevarse a alguna mujer, que era muy escasa en la época. Entonces se formaban grupos y que era el germen de las pequeñas ciudades, ¿no? Y en este libro Alperson va describiendo después los distintos grupos de la colonia Mauricio. Hay grupos famosos como los 13 ranchos, que tuvieron sus características.
en Moscú le llamaban a un lugar donde había un tipo muy importante para la colonia, como fue Boris Garfunkel, que después, bueno, ustedes son jóvenes, pero sus familiares han creado una marca de electrodoméstico, el BGH, ¿no?, que todo el mundo conoce. Y el tipo era un tipo muy culto, había venido de Europa no con ganas de ser agricultor, sino de fundar las industrias que después fundó, pues tenía una educación superior para la media de gente de dinero. Vinieron porque estaban escapando, ¿no? Entonces, como que muchos sastres se disfrazaron de agricultores, pero este hombre rico también se disfrazó de agricultor. Y cuando habla del grupo de las 8 casas donde vivía mi abuelo Marcos, Alperson cuenta donde vivía Glick, Fulano y Sultano, y dice que eran los 3 mejores agricultores, el astuto e inteligente lituano Marcos Glick, así describe mi abuelo, por eso yo lo digo con orgullo. Eran los mejores agricultores de toda la colonia. Y dice Alperson, que murió bastante después, que aún hoy algunos de sus herederos siguen cultivando la tierra. Y a pesar de que yo soy juez de paz, soy productor agropecuario, por eso hoy me encuentran acá, porque esta es una empresa de negocios agropecuarios. Y si bien ya no trabajo personalmente la tierra, la misma tierra que mi abuelo recibió en 1891, es la que yo sigo trabajando y estoy tratando de que mi hijo, que en el futuro también prosiga con este mandato, ¿no?, que tiene que ver, además de con ganar dinero, que de eso se trata la producción agropecuaria, con un poco respetar nuestra tradición de agricultores. Por eso me fui un poco de la rama de tu pregunta con respecto a cómo eran recibidos. No había ningún fenómeno puntual de discriminación, global, podría haber alguno puntual. En nuestra ciudad, porque se produjo un fenómeno a lo mejor no previsto, que muchos adjudicatarios de tierra no tenían la vocación o no tenían la capacidad de sacrificio, porque eran condiciones muy dificultosas, alquilaron sus tierras a inmigrantes italianos y españoles que llegaron, se fueron a Carlos Casares, que es la ciudad donde ustedes están aquí ahora, pusieron sus pequeños comercios, y luego siguieron a sus hijos cuando sus hijos se fueron a la facultad, y se fueron a Buenos Aires mayoritariamente. Pero en Casares hubo un momento en que la colectividad judía era tremendamente grande, porque estaba formada no solo por los primeros inmigrantes que llegaron en forma organizada, sino muchos posteriores que vinieron porque tenían parientes, porque tenían relaciones en Carlos Casares, y que era un ámbito adecuado. Había todo lo que hay en una comunidad judía, había sinagogas, Talmud Torá, escuelas, cementerios. Y en esa época yo todavía lo viví, si bien tengo apenas 54 años, los días de las fiestas judías en las escuelas secundarias donde íbamos, mayoritariamente Nosotros nos vamos para la película. Bárbaro. Después de lo que yo les conté, y de lo que me imagino que estarás contando vos, pueden tomar la película. Fantástico. ¿Se gusta venir, doctor, después también? Bárbaro. Bárbaro. Nosotros nos vamos al... ¿De acuerdo? Bueno, es un poquito complicado, pero es así todo. No hay problema. No había clases casi los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque la mayor parte de los chicos que íbamos eran judíos y muchos profesores lo eran, muchas maestras lo eran. Bueno, este fenómeno ha ido cambiando, o sea, la mayor parte de los judíos más viejos se han emigrado o han fallecido, ¿no? ¿Usted aprendió a hablar en yiddish o en hebreo? Yo aprendí, iba a la escuela yiddish y aprendí, mi abuela y mi abuelo en mi casa hablaban exclusivamente el yiddish, mis padres con ellos hablaban mucho el yiddish y yo lo sabía, lo fui perdiendo por la falta de ejercicio, jamás aprendimos hebreo. O sea, en el contexto de su casa eran, digamos, apegados a la religión, respetaban todos los preceptos. Más que a la religión, que siempre está presente en la comunidad judía, yo lo defino como un poco más a las costumbres, ¿no? Por encima de la religión, digamos, si la religión es fuerte en muchos casos, tiene que ver con un fenómeno de credibilidad, pero por encima de la credibilidad o no que tenemos en forma distinta a las personas, había en mi casa, y trata de haberlo,
un gran apego a las tradiciones judías. ¿Y actualmente su familia cómo está compuesta? Mi familia está compuesta como muchas de las familias casarenses, en donde por todo este fenómeno que yo te venía describiendo, somos matrimonios mixtos. El mío no es una excepción. Entonces, yo tengo 3 hijos, 2 hijos, un hijo varón, se llama Marcos como su abuelo inmigrante, y ellos, con todo lo raro que les puede parecer a ustedes, que deben ser todos judíos de pura cepa, llamémoslo así, son desde un punto de vista profundamente judíos, creo que desde lo cultural, desde lo tradicional, y viven en una sociedad pluralista como la que vivimos, con las dificultades que tenemos todos. Mis hijas mayores viven en Buenos Aires, estudian y trabajan en la facultad y en medios vinculados con el cine y con la fotografía, con lo cual están vinculados con gente que puede o no ser judía. De hecho, y esta es una característica de los judíos, que están siempre muy allegados a las artes, entonces es muy común que tengan compañeros de trabajo y amigos judíos, pero donde el fenómeno social no pasa por estar como en clubes o en actividades propiamente de la comunidad. ¿Nunca fueron a algún tipo de escuela judía? No, porque ya no las había acá en Casares, o sea, todo esto que yo les describí antes fue desapareciendo. Hubo una gran emigración, un fallecimiento de todos inmigrantes e hijos de inmigrantes que se produjo en los últimos 20 años, y fue un proceso demasiado rápido, donde no había elementos para tener una escuela, o sea, hay una pérdida tremenda de identidad. O sea, como la Sociedad Israelita de Carlos Casares hoy, con la esposa de Adolfo Bocopate, Edith, como presidenta, es el último esfuerzo por mantener abierta la institución, el último esfuerzo por que sus nietos, que son 12 o 13, al menos aprendan lo que son las tradiciones, o sea, la presencia de ni siquiera un rabino, porque es muy caro traerlo para las festividades que están pasando en estos días, sino gente que estudia o que es idónea, creo, en el tema, da un servicio religioso que por encima del servicio religioso lo que se le trata de pedir es que cuenten cómo es toda esta historia, porque hoy estamos, de lo que yo les contaba, en absoluta minoría. O sea, da la casualidad que yo me interesé por la historia de mi abuelo, que leí un poco y que se la fui transmitiendo. En otros casos, por situaciones de ocupaciones laborales y desinterés normal, que no todos están muy interesados. Yo conozco gente que no sabe quién fue su abuelo, qué hizo, dónde vino, o por qué llegó a Casares. Se van perdiendo muchísimo, ¿no? Por eso es importante este tipo de archivos, para que queden en la memoria de lo que pasó. Ustedes vieron algunos edificios, algunos cementerios que hay acá en Carlos Casares, y son una preocupación nuestra pensar en qué pasará con ellos dentro de 20 o 30 años, ¿no? Porque de pronto mis 2 hijas ya no vuelven tan vinculadas con Buenos Aires. Mi hijo se va a estudiar el año que viene, 4 o 5 años, una carrera universitaria. Es muy posible que no venga tampoco, con lo cual uno tiene la sensación que esta colonia, que fue la primera que hubo en la Argentina de judíos, en un plazo de 20 años ya no va a existir nada. ¿Y por qué cree que fue tan marcado la disminución de la demográfica, digamos, de la gente? Ustedes no lo saben, pero son fruto de una cultura judía propia de hacer de que sus hijos estudien carreras no solo secundarias, sino terciarias y universitarias. Esto va muy apegado no hoy, o sea, ustedes son chicos todavía por abajo de los 20 años, ¿no? Pero yo lo miro desde mi perspectiva y le doy esa explicación, no sé si es la única. Pero en mi primaria, cuando terminé la primaria, muchos compañeros míos, hijos de gente que vivía acá, cualquiera sea su origen, mandaban a trabajar a sus hijos. Terminaban la primaria y iban a trabajar, no había es importante que trabaje. La cultura del trabajo nunca estuvo lejos de los judíos, pero estuvo mucho más la del estudio.
la obra de teatro que satirizan a mi hijo el doctor, ¿no? O sea, el deseo de la mamá de Lady Yemame de tener un hijo doctor, un hijo ingeniero, etc. Esto tiene que ver con la elevación cultural del pueblo. ¿Y en qué momento cree que fue que se rompió ese vínculo de que todos los padres mandaban a sus hijos a estudiar? No, yo creo que no se rompió, sigue. Lo que pasa es que hoy fueron copiados por ahí las costumbres judías en este buen sentido por el resto de la comunidad. Hoy cualquier ciudadano de este pueblo trata de mandar a su hijo a estudiar en una facultad, porque sabe que con la escuela secundaria sola sus herramientas son mucho menores para defenderse en la vida. Pero esto los judíos lo habían visto 100 años antes, es decir, no lo perdieron, digamos, fuimos copiados. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, usted cuando era chico estaba estudiando en una sinagoga. Había una escuela judía. ¿Y qué fue con el marco judío por la parte educacional? ¿Qué fue? No te entiendo lo que me querés preguntar. Es decir, en Carlos Casares había escuelas judías. Y sus hijos después no iban a las escuelas judías. No, ya no, es decir, no fue justo en el cambio de mí a mis hijos, fue mucho antes, donde dejaron de haber cantidad de chicos suficientes que permitieran mantener abierta una escuela judía. Hubo una caída abrupta de la cantidad de chicos. Hoy son una ínfima minoría. Y reflexionando un poco un detalle pequeño que usted nombró sobre Lady Yemame, que siempre quiere el hijo doctor. ¿Usted piensa que por ahí las condiciones de Europa fueron las que fomentaron que siempre Lady Yemame quiera tener un hijo que trabaje y que tenga una profesión estable, lo cual diferenciaría la situación entre Argentina, que es una nueva posibilidad, y Europa? Yo creo que venían marcados por una historia, ¿no? Pero sí, el hijo doctor no solamente, el doctor hay toda una historia, le dije, mame. La historia de nuestro pueblo fue historia de persecución, historia de discriminación, historia de sufrimiento. Y es una verdad tan evidente que la mejor herramienta para luchar contra todo eso es el conocimiento. O sea, y me da la sensación de que lograr que personas que a lo mejor no habían tenido la oportunidad hicieran cualquier esfuerzo para lograr que su hijo se cultive de doctor o de lo que fuera, era brindarle la mejor herramienta, no solo para una mejor calidad de vida, sino para poder desde el conocimiento mejorar las posibilidades de la discriminación, de lo que pasó después. Porque fíjate que todo este grupo de inmigrantes que vino a Carlos Casares fue víctima de la discriminación en la vieja Europa a fines del siglo XIX. Y fíjate vos lo que pasó después con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son cosas que marcan muy a fuego. Que uno ve que es lo que está pasando por ahí en Israel, lo que le pasa en Europa, hoy al judío europeo, que se vuelve a padecer una situación de discriminación bastante fuerte. Me parece que las madres, con esa intuición propia de madre, les parecía, y no se equivocaban en mucho, que el conocimiento era la mejor herramienta que podía tener su hijo para defenderse mejor en la vida, ¿no? Es mi interpretación. ¿Considera usted que las metas de Barron Hills fueron cumplidas? Si tengo que pensar por mi familia, te diría absolutamente que sí. Porque entre los fundamentos de su decisión, que pasaban primero por sacarlos de la persecución, segundo, brindarles una oportunidad en un nuevo mundo, brindarles un crédito con una tierra perjudicada para que ahí desarrollen su actividad, se cumplió totalmente porque, como les contaba antes, yo 110 o 12 años después sigo cultivando la misma tierra que el Barón Hirsch le vendió a mi abuelo. Pero también es cierto que cuando analizamos los otros temas de la desaparición rápida, porque en términos históricos 100 años no son nada, algunas dificultades debió haber habido para que esto no funcione mejor, porque a lo mejor lo ideal hubiera sido de que con los lógicos fenómenos de emigración interna, etcétera, que suceden en todo tipo de sociedad,
110 años después podríamos haber visto, qué sé yo, un 30 o un 40% de gente con la tierra en su propiedad. Hoy somos muy poquitos los descendientes de los primeros colonos que tenemos la propiedad de la tierra, adjudicada en aquel entonces. Si las cosas se han hecho mejor, a lo mejor la colonia Mauricio, con nuevas características, con nuevas formas de actuar y demás, hubiera marcado una impronta en Casares de la presencia judía que no la tuvo 100 años después, con lo cual pienso que en su totalidad no se cumplieron los objetivos. ¿Y cuál cree que fue el fallo en la organización de la colonia? No, hubo dos extremos. Por un lado, las fallas que, por lo que uno pudo haber leído, que tampoco había mucha documentación de la época, se cometieron injusticias, se cometieron persecuciones, había gente más débil a la que se le hacía trabajar y se le quedaban con la plata en vez de acreditársela como pagos de sus cuotas de los campos que le habían adjudicado. Hubo infinidad de problemas vinculados a lo mejor con esos fenómenos de corrupción de los delegados que el barón Hirsch tuvo en Argentina que influyeron. Pero a mí me parece que el fenómeno de la colonia Mauricio es el que se ve hoy en todo el mundo. La vida en el campo es mucho más difícil, o era mucho más difícil de lo que era la vida en la ciudad. Hoy, de alguna manera, con los medios de comunicación y los medios de transporte, se hace mucho más llevadera. Pero las condiciones de vida fueron fundamentales. Esta gente, como te nombré, Garfunkel y tantos otros que venían de una situación de vida en Europa con un nivel de confort, de cultura y todo lo demás, irse a vivir a un rancho de adobe que tenían que construir con sus propias manos, juntar el estiércol de los vacunos para usarlo como leña porque no había ningún tipo de otra leña, comer comidas muy primarias como las que surgen a partir de la harina, de la papa, nuestros conocidos barenes, que hoy los comemos con mucho placer, fueron fruto de una necesidad de la época y una comida de las más simples que existen. Harina, agua, sal, pimienta y papa, y algún huevo si lo había. O sea, esta economía primaria, sin luz, sin elementos de electricidad, etcétera, que la heladera y todo eso, hicieron que de movida la vida en Carlos Casares era mucho más placentera que en el campo. Más placentera, más confortable, ¿no? Es decir, la presencia del médico, la presencia de la escuela. Mi padre, a los 6 o 7 años, hoy nos llama la atención a veces las libertades que exigen nuestros hijos, o que ustedes les exigen a vuestros padres. Y en realidad, las que mis abuelos estaban obligados a darles a mi padre, que a los 6 o 7 años tenía que salir con un caballo y un sulky a la mañana temprano, con frío, a ir a la escuela con sus hermanas o con las personas que le tocase ir. Yo y a mi hijo, cuando tenía 6 o 7 años, no le daba un sulky ni por pasar porque me daba miedo. Me parecía que era un exceso de... Bueno, fueron condiciones muy duras, en donde, tratándose en general de gente con aptitudes desarrolladas, porque, digamos, no hay que menospreciar a aquellas personas que son laburadores de la tierra, digamos, artesanos de la tierra, pero se trataba por lo general de gente con una buena base sociocultural que aspiraban a una mejor calidad de vida. Entonces, por ahí yo no debo echarle toda la culpa a quienes fundaron o armaron la colonia, sino que las características propias fue un paso para salir de la persecución europea. Algunos no, o sea, nos quedamos una minoría, pero también es cierto que hubo gente que estuvo 20, 30, 40 años allí trabajando, que esperó la oportunidad para irse, mandó a algunos a sus hijos a estudiar a Buenos Aires, cuando su hijo estuvo bien se lo llevó porque ya se puso viejito. O sea, es un proceso donde mantenerlo no hubiera sido muy fácil tampoco, porque evidentemente, si bien para mí es un orgullo producir y trabajar la tierra, no es la única, o sea, la actividad más creativa que existe en el mundo. Hay muchas otras que hicieron que estos judíos cultos no siguieron en ella. Me parece que también ahí, más que fracaso, es el cumplimiento de un ciclo. Y volviendo a su persona, me gustaría saber a qué se dedica usted ahora, cómo vive en Carlos Casares. Bueno, vivir en Casares es un privilegio, porque si bien hay un montón de cosas que no tenemos, hay muchas que, gracias a que no las tenemos, estamos mucho mejor que en otros lugares de la Argentina.
Yo nací, me crié acá, hice toda mi primaria y mi secundaria, me fui a estudiar a la Facultad de Buenos Aires, soy abogado. Siempre estuve vinculado con el trabajo en la tierra, creo que la influencia de mi padre fue muy importante, pero también estaba en mí, porque yo trato de influenciar en mi hijo y no tengo la misma respuesta que tuvo mi padre conmigo. O sea que además de estudiar, yo sabía que siempre iba a estar vinculado a la actividad agropecuaria, como lo estoy. Trabajo en los campos de mis abuelos, que ahora son de mi madre, alquilo otros campos, tengo un campo propio, no soy un gran propietario, pero estoy vinculado a la actividad agropecuaria. Y en paralelo, hace 25 años, que fui designado como el juez de paz de Carlos Casares. Y allí desarrollo la otra parte importante de mi actividad, que es la actividad para la cual me formé en la universidad. Bueno, y para todos los que probablemente digan que es principalmente ser un juez de paz, nos gustaría que nos diga cómo usted es elegido para tener ese cargo y en qué consiste, básicamente. Bueno, el cargo, en la antigüedad, el nombre quedó de cuando los jueces de paz eran personas honestas y reconocidas de la comunidad, que tenían, entre otras funciones, básicamente restablecer cualquier discordia que hubiera entre sus habitantes, y esto tenía que ver con la paz social, ¿no? De ahí viene el nombre que se mantuvo a través de los tiempos, y la mayoría de los que somos jueces de paz en la provincia hace 25 años lo manifestamos con orgullo, porque además de la función estrictamente jurisdiccional, los jueces de paz siguen siendo personas reconocidas en las comunidades del interior por nuestras funciones que tienen que ver, además de lo estrictamente judicial, con componedores de situaciones de enfrentamiento, etc. La función de los jueces de paz se ha ido ampliando con el correr de los tiempos, y somos jueces de primera instancia, que estamos en cada una de las ciudades del interior, menos en aquellas donde hay una cabecera, un departamento judicial, y nos ocupamos de cuestiones vinculadas con el derecho civil y comercial, en lo relacionado con el derecho civil, básicamente con el derecho de familia. O sea, en nuestro juzgado tramitan los divorcios, los alimentos de los chicos de matrimonios separados, que vienen de visita, todos los temas vinculados con la violencia familiar, y cuando los menores se encuentran en estado de riesgo físico o moral, también intervenimos como paso inmediato antes de la intervención de la justicia de menores. También es cierto que tenemos otro tipo de competencia en materia de comercial. Cobros de ejecutivos se tramitan ante nuestro juzgado, y también temas vinculados con las faltas, que son aquellas, el último eslabón de las cuestiones penales, o sea, delitos, faltas y contravenciones. O sea, los jueces de paz somos jueces de faltas en cada una de las ciudades donde tenemos nuestra función. Eso es más o menos la función que cumplimos. ¿Y de qué manera asumen? Es muy distinto de cómo asumimos nosotros, los pioneros en esta justicia de paz letrada, de lo que se asume hoy en los nuevos cargos o las vacantes que se producen. Cuando nosotros asumimos, se elevaba una terna desde el Consejo Deliberante de cada ciudad, la elevaba el intendente, pero con el consenso del Consejo Deliberante, y el Senado de la provincia de Buenos Aires la analizaba y se la proponía al gobernador, que era quien lo nombraba. Era bastante similar a lo que sucedía con los demás jueces de la provincia. Hoy también es bastante similar, y pasa por el Consejo de la Magistratura, o sea, el Consejo de la Magistratura, que se creó a nivel nacional y también provincial, así como tiene funciones de enjuiciamiento de aquellos que no cumplen con la función en legal forma, son aquellos que toman exámenes a quienes aspiren al cargo, pero en el caso de los jueces de paz, como característica sustantiva, debemos vivir durante un periodo determinado en la comunidad para tener un requisito de ese tipo para asumir el cargo, y ser abogado de determinada antigüedad. Estas son más o menos las condiciones para ser juez. Y duramos en nuestro cargo, como dice la Constitución, mientras dure nuestra buena conducta. ¿Y qué representa para usted el haber sido elegido teniendo una identidad de judío acá? Para mí es un gran orgullo. Primero porque el último juez de paz lego, o sea que no era abogado, era un fotógrafo.
se llamaba Jacobo Sadowski. Jacobo Sadowski fue el último juez de paz lego que fue elegido por las características que yo antes le contaba, de ser un buen ciudadano. Y también era un orgullo que un judío fuese juez de paz, porque era reconocido entre todos sus pares como uno de los mejores ciudadanos. Y el mismo orgullo llevo yo, porque cuando hubo que aplicar a este primer cargo, si bien no hay tantos abogados, pero abogados judíos éramos la ínfima minoría. Entonces yo creo que no influenció para nada el serlo o no serlo, pero digamos, mi condición de judío me hace sentir orgulloso de que en uno de los lugares más preponderantes de la comunidad haya a su frente una persona judía, ¿no? Me hace sentir muy bien. ¿Y actualmente tiene algún contacto con lo que sería el marco judío de Carlos Casares? Yo fui presidente de la Sociedad Israelita de Carlos Casares durante muchísimos años, y por un proceso de desgaste natural, de cansancio, dejé el cargo hace 2 años más o menos, y luego del interinato de quien estaba como vicepresidente, fue elegida como presidente la señora Edith Feller de Grupo Pater, y yo integro la comisión, yo soy vocal, porque fue el lugar que quise tener después de haber estado un montón de años al frente, y me siento un colaborador permanente de la institución y vinculado a ella. ¿Y cómo fue que asumió el cargo? De presidente. Y bueno, fue un proceso lógico. En un momento me invitaron en una renovación de la comisión a ser miembro de ella. Fui vocal, fui prosecretario, fui vicepresidente y después fui elegido presidente. Así. Un periodo donde fuimos reconstruyendo, me tocó ser el miembro de la comisión que festejó el centenario de la colonización judía en Mauricio, y era secretario de esa comisión, y a partir de ahí después entré en la dirección de la Sociedad Israelita de Carlos Casares. ¿Y qué objetivos se proponía cuando tenía el cargo de presidente? Habiendo fracasado de volver a tener algún tipo de educación judía, aunque sea no como una escuela, pero al menos porque no había gente suficiente interesada para llevarla adelante, el objetivo por el que más trabajamos fue tratar de mantener y mejorar el estado edilicio de nuestras instituciones, ¿no? Ya sea de la sede social, que estaba en un estado muy deplorable. Habíamos sufrido inclusive con la gran afluencia de gente durante la celebración de la fiesta del centenario, hasta un pequeño derrumbe. Entonces todos nuestros esfuerzos se volcaron a empezar la tarea de reconstrucción manteniéndole su fisonomía actual, tarea que pronto se va a concluir con todo lo que es la pintura, pero me siento contento de que durante los años que fui presidente fuimos logrando la restauración del edificio, y a veces con discusiones, peleas normales por quienes querían darle la impronta de un edificio moderno, y bueno, por suerte triunfamos aquello que logramos conservar la mayor parte de su estructura original, ¿no? ¿Y qué tipo de ayuda recibieron? O sea, por parte de representantes de otras comunidades, del Estado. No, la celebración del centenario en el año 1991 hizo que viniesen un montón de hijos, nietos y familiares de primeros colonos, exresidentes, y fue una movida muy grande, muy importante, y movilizó a toda la comunidad, chicos que estaban un poco alejados, a una gran actividad social, cultural, etc. De ahí quedó a lo mejor algún dinero como resultado de la fiesta, que fue un poco el punto de partida. Pero básicamente el esfuerzo proviene de donaciones de miembros de la comunidad, y desgraciadamente por ahí uno no debiera decirlo, pero el cementerio financia a la institución, porque cuando alguien fallece
en general gente que no es de Casares sobre todo, y decide venir a sepultarse a Casares, hace un aporte económico por el derecho de sepultura que nos fue permitiendo volcar parte de ese dinero no solo a mantener el cementerio, sino a la refacción del edificio, ¿no? Pero en general nunca recibimos ayuda ni del Estado, más que algún pequeño subsidio, ni de ninguna institución judía de ningún lado. ¿Y podría contarnos un poco acerca de cómo fue la creación del cementerio? No, porque no tengo idea. Eh, O sea, sé por lo que leí del primer cementerio judío en la Algarrobo, que surgió por una necesidad obvia. Hubo a los pocos días que llegaron los colonos en 1891 una tormenta muy fuerte, que volaron unas chapas de unas pequeñas casitas precarias y una de esas chapas mató a una mujer, a una inmigrante. Y bueno, lo primero que hubo que resolver es que había que sepultarla. Entonces buscaron este lugar al lado de la laguna. ¿Ustedes estuvieron en el cementerio? Sí. Allí al fondo, ahí donde forma como una especie de martillo, ahí está la tumba de la primera mujer que murió en 1891, creo que fue a fines de 1891. Ahí se hubo necesidad de hacerlo. Con el tiempo, y yo no sé cuándo, por la presencia de mucha comunidad judía en Casares, se creó el cementerio judío de Carlos Casares, pero no tengo idea. Le quiero hacer una pregunta sobre el cementerio de Algarrobo. ¿Sí? Nosotros estuvimos ayer y notamos que se separa como en dos grupos bien diferenciados, o sea, hay unas tumbas de este lado y tumbas del otro lado. ¿Sabe por qué es eso? Mi interpretación, no porque lo sepa de nada, fue el fenómeno de la rapidez con que fue desapareciendo los habitantes vivos y por lo tanto los muertos, ¿no? Porque uno advierte que bueno, en el frente hay un montón, allá al fondo hay otro montón, de este costado hay otras tumbas. Las tumbas de los costados hay una cosa que pueden saber ustedes mejor que yo, de que tiene que ver con suicidas, ¿no? Que tienen que estar sepultados allí. Después hay un sector de niños, lo vieron que hay un montón de niños, imagínense que la mortalidad infantil era sustantivamente mayor a la actual, con lo cual era todo un tema, era como una sección. Lo demás, la explicación mía es que fue, fíjate que así como los judíos se destacaron siempre por su deseo de superación en lo intelectual y cultural, en ese cementerio no han dado ninguna muestra de prever un diagrama ordenado de tumbas, porque son muy informales. O sea, es como una contradicción, pero a mí me parece que ahí como que nadie preveía dónde iba nadie y como empezó a haber menos sepultura, quedó este hueco que yo no le encuentro otra. A lo mejor no existe, yo no la conozco. ¿Y los colonos qué cree que le aportaron a la sociedad casarense? Bueno, infinidad de cosas, porque, digamos, tal vez no desde la colonia agrícola, pero sí sobre esta migración interna que primero se dirigió a Carlos Casares. Y esta gente de nuestra comunidad que vivió durante muchos años en nuestra ciudad, fueron fundadores de las cámaras de comercio, fueron integrantes de las distintas instituciones de bien público como la cooperadora de las escuelas, los clubes de servicio como el Rotary o el Club de Leones. O sea, la presencia del judío en Casares dejó una impronta muy importante, al extremo de que, bueno, las banderas son un símbolo, pero ustedes vieron en la plaza, no sé si lo vieron en la comisaría, en la iglesia, un hecho que es bastante inédito en todos los lugares del mundo, nadie lo vio en otro lugar, donde flamean a la par de la bandera nacional la bandera de las tres corrientes inmigratorias más fuertes, ¿no? La asunción del último intendente, el actual, él decidió, en vez de hacer el acto formal que el protocolo indica, que es la jura en el Salón Blanco Municipal y un Te Deum, que nunca supe por qué se llama Te Deum, pero una misa. El Te Deum se hace los 25 de mayo, el 9 de julio, y bueno, y cuando asumen los intendentes, como una misa de gala, no sé, algo así. Él esta vez hizo en la plaza pública aparte de la jura que hizo de forma normal, tomó jura a los integrantes de su gabinete, una misa comunitaria, que fue dada por un rabino, un cura y un pastor evangélico.
y estaba la plaza llena, el 10 de diciembre creo que fue el cambio de autoridades, con el orgullo que nos da el hecho de que quien estuvo brindando el servicio por la comunidad judía fue Sergio Garman, que tiene un despliegue verborrágico envidiable, y bueno, la minoría judía que estábamos ahí nos sentimos muy orgullosos de que era por encima de cualquier tipo de favoritismo, digamos, el más lúcido de los representantes religiosos que vi presentes, ¿no? Estas son cosas que fue dejando la comunidad judía, porque se sorprende la gente que viene a Casares y ve banderas de la comunidad judía o del Estado de Israel, en este caso, porque es el modo de identificarnos en la municipalidad, en la iglesia, fíjate, Más claro. en la comisaría, ¿no? A mí me da miedo que se vaya perdiendo, por eso el esfuerzo de todos los pocos que estamos de seguir marcando esta presencia, ¿no? El hecho de entrar al despacho de un juez y que no esté la cruz es un hecho distintivo. No hay ningún símbolo judío más que una balancita que me trajeron de Israel de regalo, que simboliza la justicia, pero digamos la presencia nuestra hoy garantizada también mucho por el tema de los globos, ¿no? Porque la presencia que tiene el grupo de los globos en Casares hoy es muy importante, en Casares y en Argentina y en Sudamérica. Nos da al menos la presencia comercial, empresarial, de gente que además cuenta permanentemente su vínculo con la organización judía, ¿no? Y por todo lo que nos contó podemos inferir que la sociedad acá se fue amoldando a los judíos y es más como que los recibió... Nos recibió muy bien, nos recibió por mis antepasados. Impusimos un montón de pautas culturales muy ciertas, pero también es cierto que hoy se van perdiendo. Todavía los que estamos vinculados al agro sabemos de que, o sea, nos preguntan permanentemente nuestros colegas agropecuarios cuándo es el Rosh Hashanah y cuándo es el Yom Kippur. ¿Por qué lo preguntan? Hasta hace muy poco por dos cosas, que era la tradicional generosidad judía de repartir las tortas típicas de la época, de la fiesta, porque nuestras madres todavía las hacen de mucha calidad y era muy común llevarle a todos los vecinos el regalo, y hoy ya no queda. Mi madre vive en Buenos Aires y así sí las tengo, no las tengo acá. Y el otro tema fue el tema climático, o sea, eso fue una impronta que está marcada. Vos fijate que el trigo que vemos acá a la espalda, hay una parte que está amarilla. Esa parte amarilla te denota que hay mucha sequía, hace falta la lluvia de primavera. Hay alguna razón religiosa o temporal que hace que la primera lluvia de primavera, a más tardar, viene en un periodo que va del Año Nuevo Judío al Día del Perdón. Entonces toda la comunidad casarense vinculada al agro está esperando que llegue el Día del Perdón para ver si logramos traer estas benditas lluvias que tanta necesidad tenemos en esta época. Bueno, usted nos estuvo contando un poco de qué influenciaron los judíos en lo que sería los demás pobladores de Carlos Casares. Y con respecto a lo que serían los pobladores en los judíos, ¿qué puede decirnos? Bueno, yo creo que hubo un punto fundamental, que inclusive hay una película que no se filmó aquí, sino en la zona de Entre Río y Santa Fe, que habla del gaucho judío. O sea, mi padre tenía todas las características del gaucho judío. Mi padre, que hablaba perfectamente el yiddish, se vestía con pachas y botas y usaba el vergo y el pañuelo al cuello muy similar al gaucho de la época. Y en muchos casos el conocimiento de las tareas rurales, como no solo andar a caballo, sino enlazar, que es una tarea propia del gaucho. Hoy ninguno de nosotros lo hacemos, pero también sabemos cómo se hace porque nuestros padres trataron de enseñarnos, o ya no es necesario que lo hagamos, ¿no? Digamos, esa influencia cultural. ¿Qué es esta acá?